Sigamos, pues ponga atención, quienes se jubilen a partir del próximo mes, 1 de julio, ya quedan algunos días, sacarán pensiones en promedio un 2% más bajas debido a que se hace un nuevo cálculo en las tablas de mortalidad, que eso lo establece cada 5 años la superintendencia. Ahora vivimos más, lo que por supuesto repercute en nuestra jubilación, claro, Priscila, porque el mismo monto hay que repartirlo en más años. En más meses, claro. ¿Qué alternativas existen para mejorar la pensión? Lo vamos a conversar esta tarde con María José Saldívar, que es gerenta general de la Corporación de Investigación, Estudio y Desarrollo de la Seguridad Social. María José, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias por la invitación. Sí, porque he trabajado también en el área de las pensiones desde hace muchísimo tiempo. He trabajado en el área de la Seguridad Social, sí, hace algunos años. Bueno, esta es una realidad básicamente y la verdad es que no lo podemos modificar porque es una tabla establecida por la superintendencia. Y esto eventualmente debería ir empeorando porque la verdad es que la gente va a vivir más y más y más y más. ¿Por dónde van las soluciones? ¿Dónde el modelo nos puede entregar algún tipo de solución para mantener nuestras pensiones y que nuestro trabajo tenga algún retorno una vez que lo necesitamos? A ver, yo creo que aquí básicamente hay que tener claro que esto pasa por una mayor educación previsional. Nosotros tenemos que tener claridad respecto de que todos los fondos que nosotros acumulemos durante nuestra vida activa van a servir para poder constituir después nuestra pensión. Es decir, nos van a servir para poder financiarnos en aquellos años en los que no vamos a tener un ingreso proveniente de nuestro trabajo. La realidad en nuestro país ha cambiado radicalmente. Antiguamente la mayoría de nuestros papás empezaron a trabajar a muy temprana edad, pero de forma formal, es decir, con contrato. A los 20, 24 años ya tenían contrato, tenían cotizaciones y era un gran orgullo poder jubilar en la misma empresa. Se entregaban premios de 30, 40 años de servicio, por lo tanto tampoco existía la realidad de las lagunas. Jubilaban a los 60 años, 65 años y la expectativa de vida era menor. Por lo tanto, tenían 40 años de cotizaciones para financiar 20 años y con tasas de cotización del antiguo sistema que eran mucho más altas. Pero ahora la realidad es distinta. Absolutamente distinta. Hoy en día la mayoría de los jóvenes ingresan al mercado laboral trabajando como independientes o en la informalidad. Por lo tanto, encontrar jóvenes que tengan cotizaciones previsionales antes de los 30 años es muy difícil. Luego tenemos que también la mayoría de las personas busca dentro de su desarrollo profesional cambiarse de trabajo y en otros casos es porque en verdad el mercado laboral no es tan estable como lo era antes. Por lo tanto, se generan también una gran cantidad de lagunas a lo largo de la vida de estos trabajadores. Usted hace una descripción, discúlpeme, usted hace una descripción súper clara respecto de lo que es hoy día la realidad del trabajador chileno. La pregunta es, ¿cómo el sistema de pensiones se hace cargo de esta nueva realidad y no seguimos operando bajo el modelo de principios de los años 80, que para muchos es realmente absurdo? A ver, hay varias cosas que son fundamentales. En primer lugar, las tablas no deben de solamente aplicarse para calcular la tasa de pensión. Tienen que también calcularse para la edad de jubilación. Es decir, si yo voy a vivir 10 años más, no me puedo jubilar a la misma edad porque yo no puedo pretender financiar 20 años de cotizaciones, 30 años de sobrevida. O sea, es absolutamente imposible. Eso es lo primero. Entonces, estas tablas no solamente debieran de servirnos para calcular la pensión, sino que también para definir cuál es la edad de jubilación. Y debiera ser tan dinámico como se hace con las tablas, que son cada 5 años, cosa que no fuera un impacto radical. Decirle a una persona que pensaba que su edad de jubilación iba a ser a los 65 años, decirle ahora que tiene que ser en 6 años más, es bastante fuerte. María José, Lo segundo es que hay que aumentar también lo que estamos cotizando. Un 10% es muy bajo comparado con lo que realmente se necesitaría. Eso, por ejemplo, en un sueldo de 600.000. Es muy bajo, por lo tanto, si tú piensas que tú estás financiando un 10% de tu sueldo durante una determinada cantidad de años para luego tener una sobrevida de 20, 15 años, es absolutamente imposible. A ver, pero discúlpame, las tareas van solamente entonces para el trabajador, pero ¿qué pasa con el sistema? ¿Qué pasa con una AFP que realiza una inversión, esa AFP pierde en una mala inversión e igualmente se lleva una rentabilidad? Bueno, parece bastante inmoral. Hay una serie de modificaciones que se están planteando por parte de la Comisión Bravo que apuntan, por ejemplo, a ese sentido, de que las comisiones se calculen en base a los saldos. Hay una serie de medidas que también se podrían tomar en esa materia. La pregunta es cómo responde el sistema, más cómo se adapta el trabajador. A ver si podemos hacer la pregunta al revés. Es que lo que pasa es que esto de acá es una tarea que tiene que ser mancomunada, en la medida en que también el trabajador
trabajador tenga conciencia de cómo funciona el sistema, por ejemplo, va durante los periodos en que sea independiente, que está teniendo ingresos, también a hacer cotizaciones. Si durante ese tiempo la persona tiene una capacidad para ahorrar, aunque sea una cantidad baja. Pero realmente hoy día las pensiones bajas son por las lagunas previsionales o hay otras razones. No, porque tú tienes hoy en día en Chile que el promedio de pensiones aproximadamente está alrededor de 160.000 pesos, pero tú tienes ahí pensiones que se refieren, por ejemplo, a personas que han cotizado una sola vez en su vida, una sola cotización. Si tú solamente tomas aquellas pensiones que han cotizado al menos 20 años, los montos suben considerablemente. Y en el antiguo sistema, para hacer un paralelo, si tú tenías en las cajas de previsión, que hay cosas que no siempre se tiene claro, pero, por ejemplo, si tú no eras cotizante activo, imponente activo al momento de jubilar, tú no tenías derecho a pensión, independiente que tú hubieses cotizado durante 20 años. Si a ti te habían echado de tu trabajo a los 60 años y tú no habías logrado encontrar otro trabajo y tu edad de jubilación era a los 65 años, independiente que hubieses cotizado durante 30 años, no tenías derecho a nada. Perdías todo. ¿Podemos dar un ejemplo, recomendación? ¿Qué es lo que puede hacer las personas? ¿Qué es lo que pueden hacer para juntar más plata? El APB, por ejemplo, que es una alternativa. Bueno, el APB es una excelente alternativa, pero estamos hablando de personas que tienen la capacidad de tener mayor capacidad de ahorro, que la verdad es un grupo bastante reducido en nuestro país. Yo creo que hay algunas medidas que son aplicables para la gran mayoría de los chilenos. ¿Cuáles? Por ejemplo, mientras boletean, estar realizando cotizaciones previsionales. Evitar las lagunas. Evitar las lagunas. Buscar la manera en la cual tengamos. Otra idea, otro sistema es tener una incorporación al sistema que sea temprana. Por ejemplo, antiguamente los abuelos normalmente le abrían una cuenta de ahorro a los nietos. Sí. Bueno, hoy en día, por ejemplo, poner cierta cantidad en una cuenta de una AFP para un hijo, eso podría significar un aumento considerable de su futura pensión. Porque producto del interés compuesto, independiente que yo no cotice nunca más hasta la edad de los 25 años, voy a haber aumentado paulatinamente ese monto. ¿La introducción de una AFP estatal es una alternativa? Sí, podría verse como una alternativa, pero lo que hay que tener claro es que la AFP estatal va a incorporarse dentro del mismo sistema, de las mismas reglas del juego. Pero va a aumentar la competencia y probablemente va a aumentar la competencia y eso es muy importante. Ahora, con respecto al tema de las comisiones, yo creo que tú apuntas a un punto que es muy importante. Antiguamente la gente no era consciente de las comisiones. No las sabía, no las conocía y no les interesaba. Pero así como es súper importante saber el tema de las comisiones, es importante aumentar el conocimiento previsional en todos sus aspectos, ver qué es lo que me conviene más a mí. Lo más probable es que si yo soy un trabajador joven que estoy recién ingresando al sistema, la con menor tasa de comisión va a ser la que más me va a convenir. Como modelo. María José, pero luego me va a convenir más una que tenga mejor rentabilidad. Solo para cerrar, una medida bien impopular, pero ya deberíamos estar pensando en retrasar el retiro de las personas si estamos viviendo al menos un tercio más que nos queda de vida al momento de jubilar. Yo creo que ahí hay dos cosas que son súper relevantes. La edad de jubilación es la edad a partir de la cual yo puedo jubilar. A mí nadie me puede obligar a jubilar a los 60 o a los 65 años. Si yo todavía estoy en capacidad y quiero seguir trabajando, fantástico hacerlo. Pero esa medida de retardar la edad de jubilación es súper importante que vaya aparejada con un fortalecimiento del mercado del trabajo. Yo no puedo decir vamos a retrasar la edad de jubilación y vamos a tener gente que no va a tener trabajo, porque la verdad que la frustración que tú le vas a generar a esas personas es sumamente profunda. Muchas gracias, muy interesante la conversación, que te vaya muy bien. Gracias. Chao, nos vemos.